Vamos a función cuadrática, pero para hablar de función cuadrática primero tenemos que hablar de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática va a estar compuesta por tres términos. Un término cuadrático, que es el que tiene la incógnita elevado al cuadrado. Un término lineal, que es el que tiene la incógnita elevado a la 1, ¿sí? La primera potencia. Y el término independiente, que es el que no tiene incógnita. Bien, ¿cómo resuelvo yo una ecuación cuadrática? La resuelvo gracias a este buen hombre que es el señor Bhaskara. Bhaskara los va a acompañar de acá a siempre. Así que esta apréndansela. Acá me dice X, pero en verdad podría ser X o podría ser X1, X2. X1, X2. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática puede tener dos soluciones distintas, dos soluciones iguales o ninguna solución, ¿sí? O por lo general vamos a hablar de dos soluciones distintas, una sola solución, que en verdad son dos iguales, o ninguna solución. ¿Cómo vamos a resolverlo? Haciendo esto. ¿Cómo vamos a reemplazar acá los términos? Esta B va a ser esta que está acá, ¿sí? Recuerden que siempre es el número solo, no es B y X. Si esto es un 4, acá va un 4, no va 4X. Acá no voy a tener ninguna incógnita, solo números. Lo mismo acá, esta A es la que está acá abajo, esta C es la que está acá, ¿sí? Reemplazo con los valores que me da en la ecuación cuadrática. Ahora sí vamos a hablar de función cuadrática. Recordemos, tengo término cuadrático, término lineal, término independiente. Vamos a ver gráfico y componentes. Este es el gráfico de la función cuadrática. Es una parábola. En este caso, esta parábola tiene las ramas hacia arriba, ¿sí? Tiene la apertura hacia arriba, fíjense. La apertura está hacia arriba, podría estar hacia abajo. Vayamos analizando uno por uno. Lo primero que veo de la parábola es que tiene raíces. Estas raíces son justamente las soluciones que me da Bhaskara. Si Bhaskara me da dos soluciones distintas, me está dando estos dos valores. Fíjense que en este caso es -1 y en este caso 3. Las raíces son los puntos donde la función pasa por el eje X, ¿sí? Así como tengo la ordenada al origen, que es el punto donde la función pasa por el eje Y, voy a tener las raíces. Estas raíces pueden ser dos, puede ser una o puede ser ninguna. Va a depender de cada ecuación. Tengo un vértice, que es un elemento nuevo que aparece ahora, que este vértice me va a funcionar a mí como máximo de la función, si es que está arriba, o como mínimo. ¿Por qué como mínimo? Porque yo voy a hablar que esta función empieza, entre comillas, desde este punto y desde acá hacia arriba. Por eso digo, el mínimo de la función está acá. Y de acá sigue hasta el infinito positivo. O si esta función estuviera al revés, voy a decir el máximo está acá y continúa hasta el infinito negativo. ¿Sí? Ahora lo vamos a analizar. Voy a encontrar, bueno, la ordenada al origen, que ya la conozco, ya conozco el concepto, y esto nuevo que me aparece acá es el eje de simetría, que fíjense que pasa por el vértice. ¿Sí? Este eje de simetría justamente me asegura que del vértice hacia los dos lados la parábola es exactamente igual. Y voy a encontrar las ramas de la parábola, que son estas. Bien, ahora vamos a analizar uno por uno. Vayamos a las raíces. Las raíces, como yo les decía antes, son las que me van a dar la solución de Bhaskara. Bhaskara me va a dar las dos raíces, en caso de que sean dos.
Pero a simple vista, yo calculando el discriminante, que es esta partecita de la ecuación que está abajo de la raíz, calculando esto yo puedo saber cuántas raíces va a tener la función. Si el discriminante me da mayor a 0, sé que la ecuación va a tener dos raíces distintas, ¿sí? Como en el caso de este gráfico, tiene dos raíces distintas. Corta dos veces al eje X, una acá y otra acá. Si el discriminante me da igual a 0, sé que la ecuación va a tener una sola raíz, ¿sí? Por lo tanto va a estar tocando en un solo punto al eje X. ¿En qué punto? En el vértice, fíjense. Y si el discriminante me da menor a 0, voy a hablar de que mi parábola no tiene raíces reales, ¿sí? ¿Cómo cómo me daría Bhaskara cuando esto no tiene raíces reales? Voy a hacer Bhaskara y me va a dar error. Cuando me da error, sé que me está hablando de que no hay solución real, no tiene raíces. ¿Para qué es importante conocer esto? Porque quizás a mí me den una ecuación cuadrática y me digan decir si esta función cuadrática posee dos raíces reales, una raíz real, ninguna raíz real. Entonces yo me ahorro todo el paso de graficar simplemente calculando el discriminante. Identifico en mi función cuadrática cuál es A, cuál es C y cuál es B, hago esta pequeña cuenta y ya puedo contestar si tiene dos raíces, una o ninguna. ¿Sí? Es bastante útil. Ahora, hablemos del vértice. ¿Sí? Acá yo se los puse junto con el máximo y el mínimo. Si yo conozco la ecuación de la parábola, voy a calcular la abscisa del vértice y la ordenada del vértice. ¿Por qué? Porque el vértice no deja de ser un punto de la función. Y como cualquier punto de la función va a tener su valor en x, pero también va a tener su valor en y. Por lo tanto, yo voy a hablar del vértice como un par x, y. ¿Cómo averiguo este valor de x que tiene el vértice? Haciendo esto. Menos b sobre 2 por a me va a dar xb. Y una vez teniendo este valor, lo voy a usar acá. Reemplazo, si xb me dio 2, por ejemplo, tengo la fórmula original y cada vez que está la x pongo 2, lo que me dio xb. Entonces, tengo todo esto con números y resuelvo y. ¿Sí? La ordenada del vértice IB se obtiene reemplazando xb en la función cuadrática. Bien, fíjense que es bastante fácil. Primero despejo xb, una vez que lo tengo, lo llevo a mi ecuación cuadrática y resuelvo y. Y ese es mi punto del vértice, xb y b. Y como les decía antes, si las ramas van hacia arriba, mi vértice va a ser el punto mínimo. Si las ramas van hacia abajo, mi vértice va a ser el punto máximo. Interpreten que acá voy a estar hablando del punto mínimo porque es el mínimo valor de y que tiene esta función. Esta función va a estar desde, por ejemplo, 2 de y hasta el infinito positivo. Y en el caso de que las ramas estén hacia abajo, va a ser el punto máximo. ¿Por qué? Porque esta parábola viene desde el infinito negativo y termina en este valor de y. ¿Sí? Por esto se llama mínimo o máximo. Bien, el eje de simetría es muy simple. Me coincide siempre con xb. En el punto donde está el x del vértice, por ese mismo punto va a pasar el eje de simetría. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero calcular, lo calculo igual que x del vértice. Ahora, ¿qué pasa con el término cuadrático? El término cuadrático me va a definir varias cosas. Las dos más importantes es que me va a definir la apertura de la parábola. ¿Qué es la apertura?
es qué tan abierta está la parábola. Esta parábola podría estar mucho más cerrada, que las ramas estarían mucho más cerca del eje Y, o mucho más abierta, donde las ramas estarían más lejos del eje Y. ¿Sí? ¿Cómo defino eso? A cuanto mayor sea el valor de A, las ramas van a estar más cerradas. Cuanto menor sea el valor absoluto de A, las ramas van a estar más abiertas. ¿Por qué hablo de valor absoluto? ¿Qué significa valor absoluto? Que no me importa si A es positivo o negativo, solo voy a mirar el número. ¿Sí? Si está más cerca de cero, las ramas van a estar más cerradas. Si está más alejado del cero, las ramas, perdón, lo dije al revés. Cuanto mayor sea A, las ramas van a estar más cerradas. Cuanto menor sea A, las ramas van a estar más abiertas. ¿Sí? Y a la vez, ahora sí me importa el signo. Si A es positivo, sé que las ramas van hacia arriba. Si A es negativo, sé que las ramas van hacia abajo. Esto me sirve mucho cuando, por ejemplo, me dan un gráfico y yo tengo que decir cuál de todas las ecuaciones cuadráticas corresponde con ese gráfico. Por lo general, con analizar el término cuadrático, yo ya puedo identificar enseguida si A es positivo o negativo, si A está más cerca de cero o más alejado de cero. Analizando A, veo los aspectos más grandes, por así decirlo, del gráfico. Acá yo les puse una parábola en negro, que es, suponiendo que esta parábola tenga A igual a 1, esta parábola, por ejemplo, tendría A igual a 0,5. ¿Sí? Yo sé que este valor de A es menor a este porque está más abierto. ¿Sí? Es teoría. Hay que leer la teoría y va a salir rápido. Ahora, ¿qué pasa? No siempre voy a tener mi función ubicada con el vértice en el 0, 0. Muchas veces va a estar desplazada hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo vería yo en la ecuación para antes de graficar ya darme cuenta si está desplazado? Fíjense, cuando yo encuentro una ecuación de esta manera, donde yo tengo término cuadrático y término independiente, sin término lineal en el medio, voy a analizar el término independiente. El término independiente, si es positivo, me va a estar dando la pauta de que está desplazada hacia arriba. ¿Cuánto? Tantas unidades como sea este número. Por ejemplo, en este caso que es más 2, me está hablando de que se desplaza 2 unidades hacia arriba. Esta ecuación correspondería a la función verde. En cambio, la función violeta, que está desplazada hacia abajo, correspondería con esto. La misma función, pero en vez de más 2, menos 2. Me habla de que se desplazó 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Recuerden, cuando yo vea término cuadrático más término independiente, me está hablando de un desplazamiento sobre el eje Y. ¿Por qué sobre el eje Y? Porque estoy hablando solo de hacia arriba o hacia abajo. Pero también voy a tener desplazamiento en X. ¿Sí? Fíjense, esta es mi función sin desplazar y puede estar desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo lo voy a ver yo en la ecuación? De esta manera. Cuando yo tenga X más menos algún número entre paréntesis y todo eso elevado al cuadrado, voy a estar totalmente seguro de que esto me está hablando de un desplazamiento sobre el eje X. Pero acá hay que tener ojo, porque fíjense que me está hablando de que el positivo lo desplaza hacia la izquierda, hacia el eje negativo.
¿sí? Entonces, si el positivo me desplaza hacia el eje negativo, el negativo me desplaza hacia el eje positivo. Mucho ojo con esto porque es al revés que en el anterior, ¿sí? Fíjense, cuando yo tengo más 2, me estoy desplazando 2 lugares hacia el negativo. Cuando yo tengo menos 2, me estoy desplazando 2 unidades hacia el positivo. Hay que tener mucho ojo. Pero bueno, como todo, es práctica y tener muy claro las dos maneras. Pero acá vamos a lo más interesante, cuando es un desplazamiento mixto. No solo se desplazó en el eje X, sino que también se desplazó en el eje Y. Fíjense, esta es mi función original, está en el 0, 0. El vértice es 0, 0. Pero esta está desplazada. ¿Cuánto? 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. ¿Cómo lo veo yo en mi ecuación? Lo voy a ver de esta manera. Fíjense que es una manera mixta de las dos que vimos recién. Voy a tener la x entre paréntesis elevado al cuadrado con un menos 2. Este menos 2, como está entre paréntesis, acuérdense que me la desplaza hacia el lado positivo, ¿sí? Entonces, cuando yo vea x menos 2 entre paréntesis, tengo que pensar enseguida que se desplazó 2 lugares hacia la derecha. Y tengo afuera el término independiente, más 3. Acá vuelvo a pensar, este más 3 son 3 unidades hacia arriba, porque es positivo. Por lo tanto, cuando yo vea este tipo de expresión de la función cuadrática, voy a tener enseguida los puntos del vértice. Fíjense, tengo 2, 3. Este es mi vértice. Ya con solo ver esta expresión yo tendría que saber que está trasladado 2 unidades hacia la derecha y 3 hacia arriba. Es un poquito complicado, pero haciendo muchos ejercicios de esto lo van a ir sacando fácil. Y esto me lleva a distintas expresiones que puede tener la función cuadrática, porque nosotros siempre trabajamos de la manera polinómica, ¿sí? Que es la manera, a mi parecer, la mejor. ¿Por qué? Porque tengo ordenado por términos. Tengo término cuadrático, término lineal, término independiente y listo. Y se acabó, no tengo que hacer nada. Pero tengo otras dos maneras. Una manera factorizada y una manera canónica. ¿De qué va a depender que yo use polinómica, factorizada o canónica? Va a depender estrictamente de los datos que me dé a mí esa ecuación. Fíjense, supongamos que yo no tengo la polinómica, tengo la factorizada. ¿Cómo la interpreto? La factorizada me va a estar dando las raíces, fíjense. X1 es la primera raíz, X2 es la segunda raíz. Por lo tanto, si a mí me dan una ecuación de manera factorizada y me piden averiguar las raíces, no tengo que hacer absolutamente nada. Sé que este número que está acá va a ser la raíz 1 y este número que esté acá va a ser la raíz 2. ¿Sí? Es muy útil, sirve mucho. Depende en qué caso yo lo tenga que usar. Pero también tengo la posibilidad de transformarla de factorizada a polinómica. ¿Cómo? Aplico propiedad distributiva, ¿sí? Esto por esto, menos esto por esto, por esto por esto, por esto menos esto. Una vez que yo hago todo esta distribución, me va a quedar de manera polinómica. ¿Cuándo voy a usar la forma canónica? Cuando yo tenga las coordenadas del vértice. Fíjense. Si me dan una ecuación de manera canónica y me piden averiguar el vértice, de nuevo no tengo que hacer absolutamente nada más que analizar la ecuación. Este término que está acá, fíjense que es xb, es la coordenada x del vértice. Y este número que está acá es y del vértice, ¿sí? Es mi
coordenada y del vértice. Por lo tanto, si me dan la canónica y me piden el vértice, acá tengo X y tengo Y. No tengo que graficar, ni calcular, ni hacer nada. Ya que estamos viendo esto, volvamos a la anterior, fíjense. Esto que tengo acá, yo les dije que es el vértice, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ¿sí? Esta es X del vértice y esta es Y del vértice. Ahora, los que estén más atentos me van a decir, ¿y por qué? Si acá XB es menos 2, porque acá es 2. Porque fíjense que en la manera canónica tengo un menos acá, ¿sí? Tengo un menos que no me afecta al X del vértice. El X del vértice va a ser simplemente el número, ¿bien? Y como paso de la canónica a la polinómica, hago cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio lo vimos en la primera clase, ¿sí? Hago esto multiplicado por sí mismo 2 veces. Resuelvo y lo llevo a forma polinómica. Me van a matar, pero esto, como todo lo anterior, es práctica. Muchísima práctica, muchísima atención. No intenten hacer estos ejercicios cuando ya están cansados, cuando están hartos. Que estos sean los primeros ejercicios que hagan, como para estar fresquitos y tener todas las neuronas puestas en esto. Porque una vez que se empiezan a confundir, es muy difícil después volver a empezar de cero y poder hacer un ejercicio de estos porque son muy largos y requieren mucha atención. Pero se puede, intenten. Bien, ahora, me dan mi función cuadrática de manera polinómica. Me piden que la grafique. ¿Cómo hago? ¿Sí? Les puse la ecuación más fácil que encontré, no tiene desplazamiento, no tiene nada. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que con la función lineal. La tabla de valores. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Le doy valores a X, pongo mi ecuación y reemplazo estas X con el valor que le di. ¿Sí? Voy haciendo punto por punto. Tengo mi gráfico ahí. Fíjense, resuelvo. En este caso, vamos a resolver de nuevo uno por uno. A X le di menos 3. Mi ecuación es Y igual a X cuadrado más X más 2. Entonces, ¿qué hago? En cada lugar de X voy a escribir el menos 3. Me va a quedar menos 3 al cuadrado más menos 3 más 2. Hago la cuenta, me da 8. Obtuve ya mi primer par ordenado. Sé que cuando X valga menos 3, Y va a valer 8. ¿Sí? Me da como resultado este punto de ahí. Voy al segundo. Cuando X valga menos 2, Y va a valer menos 2 al cuadrado más menos 2 más 2, 4. Entonces, mi segundo par ordenado es menos 2 de X, 4 de Y. Menos 2 de X, 4 de Y. ¿Sí? Fíjense cómo voy marcando los puntitos. Ahora, paso al menos 1. Menos 1 al cuadrado más menos 1 más 2 me da 2. Acá tengo mi tercer par ordenado. Menos 1 de X, 2 de Y. Menos 1 de X, 2 de Y. Tengo ahí mi tercer punto. Ahora, cuando X valga 0, Y va a valer 0 al cuadrado más 0 más 2, que es igual a 2. Entonces, para el 0 de X, 2 de Y. Fíjense que es la ordenada al origen. Bien, cuando X valga 1, Y va a valer 1 al cuadrado más 1 más 2, Y es igual a 4. Entonces, X1 y 4. X1 y 4. Tengo ahí mi otro puntito. Cuando X valga 2, Y va a valer 2 al cuadrado más 2 más 2, 8. Cuando X valga 2,
y va a valer 8. ¿Sí? Y acá cuando x valga 3, y va a valer 14, pero acá ya no entra en el gráfico, así que no lo puse. Fíjense cómo me respeta la simetría. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué tengo acá yo? Bueno, ahí les marqué la ordenada del origen, pero esto es lo que quiero que vean. Mi eje de simetría. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, si tengo una regla, sé que pasa justo por el medio. Pero, fíjense que se cumple, ¿eh? De un lado y del otro son exactamente los mismos puntos. Fíjense que este punto está en el -1 y este punto está en el 0. Por lo tanto, sé que el eje de simetría va a pasar exactamente por el medio. En el medio, entre -1 y 0, es -0,5. Por lo tanto, yo ya averigüé x del vértice. X del vértice es -0,5. Ahora, tendría que poner acá -0,5, -0,5 y podría averiguar el y del vértice. ¿Sí? Fíjense cómo bastante rápido llegamos ya al vértice. Y esta es la manera de graficar. No tiene ninguna otra complejidad. Es simplemente hacer la tabla de valores. Les vuelvo a decir, en esto no ahorren lápiz, no ahorren papel. Háganlo cuantas veces sean necesarios. Pongan todos los cálculos, ¿sí? Pongan todos los cálculos por más pavos que sean como este de acá. Escríbanlos porque cuando tengan un error van a poder volver y saber en qué punto se equivocaron. Ahora pasemos del gráfico a la ecuación. Supongamos que me dan este gráfico y me piden que escriba la ecuación correspondiente. ¿Cómo voy a hacer? Según los datos que me proporciona el gráfico, elijo la expresión de la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera escribir esta ecuación de forma factorizada, que es usando las raíces, no podría. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Fíjense que no corta el eje X. Entonces, según los datos que me dé, es la expresión que yo voy a usar. En este caso, ¿yo qué tengo? El único dato que tengo certero es el vértice y la ordenada al origen. Solo eso. Por lo tanto, XB, yo ya les dije cómo calcularlo. Entre los dos puntos más bajos hago la mitad y calculo XB. Voy a calcular IB, vuelvan a la filmina del vértice y van a recordar que IB se calcula ya conociendo XB, por lo tanto, la manera que voy a usar es la canónica. ¿Sí? Ya con esta manera canónica, después, si quiero, hago el cuadrado del binomio, lo paso a polinómica o lo dejo de manera canónica. Cualquiera de estas tres maneras es totalmente aceptable, ¿sí? Es lo mismo, expresarlo de una manera o de otra es igual de válido. Yo voy a elegir, según los datos que tenga, con cuál expresar. Bien, acá yo les quiero mostrar cómo aplicar todo esto que vimos con los ejercicios del cuadernillo. Fíjense el ejercicio 35. Se estudió el rendimiento de una reacción en función del volumen del gas formado, medido en mililitros, perdón. La función quedó expresada. R de B igual a 0,002 B por 180 menos B. ¿Cuál es el rendimiento máximo? ¿Para qué volumen se verifica? Yo imagino que ustedes leen esto y no entendieron un carajo qué tiene que ver la función del volumen de gas formado con el rendimiento máximo y en qué momento vimos todo eso si nunca hablamos de algo técnico. Bueno, la cátedra tiene la particularidad de que te hace pensar, ¿sí? Te hace pensar mucho. De todo esto no nos vamos a dejar engañar por las palabras técnicas, ni vamos a pensar que tenemos que saber el volumen del gas, ni de qué rendimiento tiene cada gas, no, nada que ver. Vamos a traducirlo a lo que nosotros sabemos. Fíjense, lo primero que veo es esto que me da acá. Y me dice, la función quedó expresada de esta manera.
Por lo tanto, sé que esto es una función, es mi función, ¿sí? ¿Está expresada de manera polinómica? No. Ya voy a ver de qué manera está expresada. Fíjense, me coincide con esta expresión. Es la expresión factorizada, pero con una sola raíz, ¿sí? No tiene los dos términos de raíz, tiene una sola. Por lo tanto, ya tengo una pauta de que seguramente tiene una sola raíz. Fíjense, si yo quiero, hago la propiedad distributiva y la llevo a mi manera polinómica para trabajar más cómodo. Si no, la trabajo de manera factorizada. Acá depende de cada uno. Fíjense cómo vamos sacando del medio todo el tecnicismo y vamos a lo que nosotros sabemos. Y después me pide cuál es el rendimiento máximo. Esto no implica que yo tenga que saber el rendimiento de todos los gases que existen en el mundo para poder contestar. No, estamos hablando de función cuadrática. Si me está hablando de máximo, inmediatamente tengo que pensar en el vértice. Si me habla de máximo, me está hablando del vértice. Recuerden que el vértice tiene un punto X y un punto Y. Lo mismo voy a pensar siempre que me hable de un mínimo. Siempre que una ecuación, un problema de ecuación cuadrática me hable de un mínimo o de un máximo, sea el tema que sea, ya me esté hablando de concentración en sangre, me esté hablando de cualquier cosa, cuando me diga máximo o me diga mínimo, sé que tengo que averiguar el vértice. Y sé otro dato también, si me está diciendo máximo, me está hablando de que las ramas están hacia abajo. Fíjense cómo vamos descubriendo de a poquito datos. Y la otra pregunta es, ¿para qué volumen se verifica? Bien, vamos al gráfico. Acá les hice un pequeño ejemplo. Este es el vértice, este es el punto máximo. Como les decía, ya cuando me dice la palabra máximo, yo ya tengo que pensar en una parábola que tiene las ramas hacia abajo. Bien, y me dice para qué volumen se verifica. Acá tengo que ser un poco más vivo y pensar en mis ejes. Fíjense que siempre les aclaré desde el principio que el eje X es el de los valores independientes. En el eje X yo voy a tener el 99% de las veces el tiempo. El tiempo va a estar siempre sobre el eje X. Por lo tanto, en el eje Y me va a quedar el volumen. Me dice que está medido en mililitros, entonces le puse ahí abajo mililitros. Justo esto me lo tapa, pero bueno. Y si me dice para qué volumen se verifica, me está hablando que quiere que yo le diga el valor de I del vértice. ¿Sí? Entonces, volvamos a las preguntas. ¿Cuál es el rendimiento máximo? El rendimiento máximo es a tal tiempo, tal volumen. ¿Y a qué volumen se verifica? A este volumen. ¿Se entiende? La respuesta a la pregunta es simplemente las coordenadas del vértice. Pero ¿qué pasa? No me dice averiguar el vértice. Me habla de un rendimiento máximo y de un volumen. Esta es la dificultad que se le agrega a los problemas de biofísica. Necesito pensar en paralelo, no me tengo que guiar con los gases, con volúmenes, a no ser que esté hablando de ese tema, ¿no? Pero en este caso tengo que llevar todo esto, traducirlo mis conocimientos de función cuadrática. ¿Sí? Fíjense cómo esto tan complicado terminaba siendo algo muy simple. Era simplemente averiguar el vértice. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 36. La siguiente fórmula, m igual a 2 tercios de t al cuadrado menos 8t más 36, expresa la disminución de la concentración molar m de cierto reactivo en el tiempo t. Calcular la mínima concentración molar. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Lo primero que encuentro es mi ecuación cuadrática. En este caso, fíjense que está expresada de manera polinómica,
¿sí? Veo mi término cuadrático, mi término lineal y mi término independiente a simple vista. Bien, y me pide calcular la mínima concentración molar. Volvemos a lo que dije en el ejercicio anterior. Siempre que esté hablando de una función cuadrática y me diga mínimo o me diga máximo, voy a estar pensando en el vértice. Si me habla del mínimo, sé que mi parábola tiene las ramas hacia arriba. Y de nuevo me pide mínima concentración. Fíjense que en el ejercicio me dice la concentración M de cierto reactivo en el tiempo. Entonces, otra vez tengo que ubicar en mis ejes tiempo sobre el eje X y concentración sobre el eje Y. Si me pide mínima concentración molar, nuevamente me está hablando de que quiere que le dé el valor I del vértice. ¿Sí? Es eso, no tiene más vuelta que eso. No tengo que saber de química de concentración molar, no tengo que saber qué es un mol, no tengo que saber nada. Simplemente con conocer la función cuadrática y conocer el lenguaje, puedo traducir cualquier problema a un simple ejercicio de función cuadrática. Bien, ejercicio 37. Hallar la expresión de la función cuadrática que cumpla los requisitos pedidos en cada caso. Me dice que tengo que hallar la expresión de una función cuadrática que pasa por el punto 1 menos 1 y que tiene este vértice. Y después otra función cuadrática que tiene este vértice y está ordenada al origen. Y después, con estas dos funciones que descubrí acá, tengo que hallar las raíces reales y realizar el gráfico. Esto no lo voy a hacer yo, esto lo van a hacer ustedes. Pero fíjense que es bastante fácil. Me da un punto, me da un vértice, ya con esto puedo escribir una de las expresiones. En este otro me da un vértice y una ordenada al origen. Puedo escribir una de las expresiones, no van a ser las polinómicas, pero ustedes verán si es la canónica o la factorizada. Y una vez que tengo escrita ya mi ecuación de manera polinómica, tengo que encontrar las raíces reales, hago Bhaskara, tengo que realizar el gráfico, hago tabla de valores. ¿Sí? Es simple, quiero que lo hagan, quiero que practiquen. Bien, hasta acá llegamos con función cuadrática. Vamos a pasar a función exponencial. La función exponencial justamente va a tener la incógnita en el exponente. ¿Sí? Va a tener siempre este modelo de crecimiento. La característica de la función exponencial es que a poco crecimiento de x, fíjense acá, entre este punto y este punto, por ejemplo, a poco crecimiento de x creció solo una unidad entre este y este. Pero fíjense ahí, acá está marcado ahí, y en el siguiente ya se va del gráfico. ¿Sí? Crece exponencialmente, va creciendo lento y llega a un punto en el que crece muchísimo en y muy poquito en x. Eso es la función exponencial. ¿Qué vamos a tener? Esto está en el cuadernillo. Comportamiento de la función en diferentes bases. Vuelvan a la primera clase para ver lo que es potencia. Acuérdense de la base y el exponente. Cuando la base sea mayor a 1, mi función va a ser creciente. A medida que x crece, y también crece. Cuando sea menor que 1, mayor a 0 y menor que 1, mi función va a ser decreciente. A medida que x aumenta, y va disminuyendo. Y acá me dice, ¿qué pasa cuando a es igual a 1? Bueno, piénsenlo. Tiene mucho sentido, piénsenlo ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros casi nunca
en biofísica vamos a graficar función exponencial. Vamos a usar la aplicación de la función exponencial. ¿Para qué la aplicamos? Para explicar diferentes procesos evolutivos, para explicar más precisamente el crecimiento o decrecimiento de poblaciones, de masas o de concentraciones. Vamos a poner la ecuación. Esto es lo que vamos a usar nosotros de la función exponencial, ¿sí? No la parte del gráfico, igual les digo, para graficar es lo mismo que las dos anteriores. Hago tabla de valores y gráfico. Pero nunca van a pedir graficar función exponencial. Sí que interpreten un gráfico. Pero esto sí, lo vamos a usar mucho. ¿Qué significa? Vamos, les leo la ecuación primero. P en función de t es igual a P0 por A elevado a la t sobre t. Fíjense que hay una t minúscula y una t mayúscula. Vamos a analizar término por término. P en función de t minúscula me está hablando de una población después de que transcurrió un tiempo. Esta t minúscula es el tiempo transcurrido, es mi variable independiente, ¿sí? Esta población va a depender del tiempo que haya pasado. Según el tiempo que haya pasado es como cambia la población. Ahora lo vamos a ver cuando lo hagamos en un ejercicio. Después tengo P0. Es la población que hay en un tiempo inicial, cuando todavía no transcurrió ningún tiempo, cuando t minúscula es igual a 0. A, esta que está acá, es la base de la potencia. La t mayúscula es el periodo de cambio. Ahora se los voy a explicar mucho mejor cuando estemos haciendo el ejercicio, pero quiero que tengan la idea ya fija de que t mayúscula y t minúscula son totalmente distintas. La t minúscula me habla de un tiempo transcurrido. Yo digo, bueno, tengo esta población, la dejo que se comporte normalmente por media hora, por ejemplo, y ahí la vuelvo a medir a ver cómo cambió, ¿sí? Esa media hora que yo dejé pasar es el tiempo que yo elijo, es el tiempo en el que yo quiero hacer la comparación, por así decirlo. En cambio, la T mayúscula, el periodo de cambio, es algo que ya está estrictamente definido por el problema que me están dando, por el enunciado, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que, no sé, la masa del oro, por ejemplo, se desintegra cada 1000 años, por decir una pavada, esos 1000 años es el periodo de cambio. Yo no tengo manera de modificarlo, es algo que ya está dado por el material que estoy trabajando, ¿sí? Es algo ya establecido. Eso yo no lo voy a tocar nunca. Lo que sí puedo cambiar es el tiempo transcurrido, pero no el periodo de cambio. Eso está totalmente definido por el material con el que yo estoy trabajando. Vayamos a un ejemplo. Perdón, acá les quería decir esto. La base de la potencia es lo que me indica cómo se comporta la muestra, ¿sí? Si la muestra se duplica, yo voy a decir que A es igual a 2. Si la muestra se triplica, A es igual a 3. Si se reduce a la mitad, A es igual a un medio. Si se reduce a un octavo, A es un octavo. Si se cuadriplica, A es 4, ¿sí? Es una manera de indicar cómo se está comportando esa muestra, si está creciendo o si está decreciendo y cuánto. Vayamos al ejercicio, acá lo van a terminar de entender. Ejercicio 39. Se tiene una masa inicial, M0, de 1 gramo de radio, cuyo periodo de desintegración es de 1620 años. Y entre paréntesis me dice tiempo de vida media A igual 0,5. Averiguar
¿qué cantidad de sustancia radioactiva queda a los 2 años transcurridos? Fíjense que acá yo les cambié, en la dispositiva anterior yo lo tenía con P, acá se los puse con M. Estas letras van a cambiar según de qué estén hablando. Lo van a encontrar como P, como M para masa, como P para población, como C para concentración, no importa. Lo que tienen que mantener es todo lo otro. Si acá dice M, P, C, B o cualquier letra, no importa, ¿sí? Es indistinto. Vayamos a los datos que me da. Me da la masa inicial, que es 1 gramo, me da A, explícitamente ya me dice A es igual a 0,5, no tengo que interpretar nada. Me podría haber dicho, se reduce a la mitad, y entonces yo ahí sé que es 0,5. Pero bueno, me la hace más fácil y me dice, directamente este es el dato. Y me da 1620 años. ¿Qué me pide? Averiguar qué cantidad queda a los 2 años transcurridos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Transcribo todos los datos que me dio el problema, los transcribo en una hoja para tenerlos en claro, ¿sí? Para no tener que estar interpretando el problema cada vez que tengo que buscar un dato. Simplemente ya lo interpreto una vez, me quedan todos escritos y listo, ahora ya me manejo con esto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir reemplazando estos datos en mi ecuación, fíjense. Acá estos dos puntos me están interpretando un igual. Acá va un igual, no es una división, ¿sí? Es un igual. No sé por qué puse 2 puntos, pero es igual. No se confundan con eso. Entonces, reemplazo, fíjense, la masa en función del tiempo. Este tiempo ya lo reemplacé por los 2 años, ¿sí? Esto que está de este lado, yo no lo voy a tocar, no voy a calcular nada con esto. Esto es simplemente para que yo sepa que esta cantidad de masa es la que hay a los 2 años, ¿sí? Esto yo no lo uso. Me queda igual a 1 gramo, que es MO, por 0,5, que es A, elevado a T minúscula, que son los 2 años, sobre 1620 años, que es el periodo de cambio. Fíjense que es como les decía antes, la T mayúscula, el periodo de cambio, ya me lo da según el material con el que yo estoy trabajando. Esto no es algo que yo pueda modificar. Lo que sí puedo modificar es esta T minúscula. Si yo quisiera saber cómo está esta masa a los 5 años, acá pongo 5 y hago de nuevo el cálculo. Lo que no puedo cambiar es este periodo. Bien, una vez que tengo esta expresión ya puedo empezar a resolver. ¿Qué es lo primero que voy a resolver? El exponente, ¿sí? Esta división la resuelvo primero que nada. 2 dividido 1620. Me queda 0,001 años. Mantengo la unidad, ¿sí? Bien, ya se me simplificó. Me queda 1 gramo por 0,5 elevado a la 0,01. Fíjense que este exponente es solo de A, ¿sí? No es un exponente de los dos, es solo de A. Por lo tanto, el próximo paso que voy a hacer es calcular esto elevado a esto, ¿cuánto me da? A elevado al exponente me dio 0,999. Entonces, ya me queda el último paso, 0,999 por 1 me dio igual a 0,999 gramos. ¿Por qué? Porque acá hay gramos, esto no tiene unidad, entonces me queda en gramos. Y acá llegué al final. Sé que la masa a los 2 años es de 0,999 gramos. Fíjense que parecía complicado, pero la verdad es que es muy simple. ¿Qué tengo que respetar?
anotarme los datos de manera ordenada y bien anotados, ¿sí? Sin confundirme entre periodo y tiempo. Y una vez que tengo esto, respetaré el orden de las operaciones. Primero resuelvo el exponente, después resuelvo la potencia y recién al final multiplico los dos términos que me quedaron, ¿sí? Pero es muy simple. Vayamos a otro ejercicio, el 40. Este me dice, las bacterias en una solución se duplican cada 3 minutos. Si hay 10 a la cuarta bacterias al comienzo, escribir la fórmula para el número de bacterias en función del tiempo. Calcular cuántas bacterias hay después de 27 minutos y después de una hora. Identifico todos los datos que me está dando. Me está diciendo se duplican. Recuerden que se duplican es cómo se está comportando esa muestra. Por lo tanto, es A. Y si me está hablando de duplicarse, me está hablando de 2. Ya con esto sé que A es igual a 2. Después me dice cada 3 minutos. Las bacterias se duplican cada 3 minutos. Esos 3 minutos van a ser el tiempo transcurrido o el periodo de cambio. Piénsenlo bien. Las bacterias se duplican cada 3 minutos. Es, sin ninguna duda, el periodo de cambio. Y esto es muy explícito. Si hay 10 a la cuarta bacterias al comienzo, me está hablando de la población inicial. Y calcular cuántas hay después de 27 minutos y una hora. Esto es el tiempo transcurrido. 27 minutos es un tiempo transcurrido y una hora es un tiempo transcurrido. ¿Sí? Recuerden siempre la diferencia con el periodo de cambio. Bien, transcribo todos los datos. Las bacterias, después de un tiempo, es lo que yo quiero saber. Este tiempo, primero va a ser 27 minutos, después va a ser una hora. La población inicial va a ser siempre la misma, 10 a la cuarta. A va a ser siempre lo mismo porque se van a duplicar. El periodo de cambio van a ser 3 minutos, porque es lo que me dice el enunciado. Y el tiempo transcurrido van a ser 27 minutos y 60 minutos. ¿Sí? Vamos a hacer dos resoluciones, una para 27 minutos y una para 60 minutos. Entonces, ¿qué hago? Me anoto la fórmula, otra vez, esto es un igual, ¿sí? No es una división, es un igual. Bien, y me queda, las bacterias después de un tiempo transcurrido es igual a las bacterias iniciales por A elevado a el tiempo transcurrido sobre el periodo de cambio. Reemplazo todos estos datos por los que saqué del problema y me queda así. Las bacterias en un tiempo transcurrido es igual a 10 a la cuarta por 2 elevado a t minúscula sobre 3 minutos. Fíjense que acá la única incógnita que tengo es la t minúscula, ¿sí? ¿Y cómo la voy a reemplazar? Primero lo hice con 27 minutos. Entonces me queda, las bacterias a los 27 minutos es igual a 10 a la cuarta por 2 elevado a 27 sobre 3. ¿Sí? Otra vez, acá voy a respetar el orden. Primero hago esta cuenta, 27 sobre 3. Elevo 2 a lo que me haya dado esta cuenta. Y una vez que tengo este resultado, lo multiplico por 10 a la cuarta. Y ahí me va a dar la cantidad de bacterias que hay después de 27 minutos. Y para el inciso B, hago exactamente lo mismo, esto se mantiene igual, lo único que cambia es, acá en vez de ser 27 son 60 minutos, y acá en vez de ser 27 son 60 minutos. Acá, ojo, mucho ojo, porque yo no puse una hora, puse 60 minutos. ¿Por qué? Porque tengo que respetar que estas dos expresiones, estas dos unidades, tienen que ser iguales. Yo no puedo dividir horas sobre minutos, o minutos sobre segundos, o segundos sobre minutos, o segundos sobre horas. Tienen que ser exactamente iguales. ¿Y qué me lo va a definir?
el periodo de cambio, ¿sí? Si el periodo de cambio está en minutos, yo voy a llevar el tiempo transcurrido a minutos. También podría poner acá 1 hora y hacer la equivalencia de 3 minutos, ¿cuántas horas son? Me va a quedar un número decimal, pero es más complicado, dejémoslo en enteros. Si yo acá pongo 1 hora sobre 3 minutos, no me va a dar el resultado correcto, me va a dar un resultado muy distinto. Entonces tengan en cuenta siempre eso. Estos dos términos tienen que ser exactamente en la misma unidad. Resuelvo 60 dividido 3, me va a dar 20, elevo 2 a la 20 y a este resultado lo multiplico por 10 a la cuarta. Y eso es la cantidad de bacterias que hay en 60 minutos. Fíjense que es muy fácil, ¿sí? Es cuestión de anotar bien los datos, pasarlos bien a la ecuación y resolver en el orden correcto. Una vez que hice eso, ya hice todo. Bien, acá yo les propongo que ustedes hagan la autoevaluación. La autoevaluación les va a servir para ver cómo están ustedes con todo el contenido de la guía, porque fíjense que estos primeros son de la clase anterior. Así que hagan la autoevaluación, siéntense a hacerlas tranquilos, tomando agua, tomando mate, con un poquito de música, pero háganla toda. Y si un ejercicio no sale, déjenlo, avancen y después vuelvan sobre ese ejercicio. No se queden con ejercicios a medias porque se van a frustrar. Si se trabaron en uno, pasen al siguiente y lo ven al final. Bien, veamos. El primer punto es sobre lo primero que vimos, sobre expresiones matemáticas, ¿sí? Lo van a hacer fácil. Son propiedades, tranqui. El segundo punto es del porcentaje. También, acuérdense de ubicar correctamente el 100%, regla de 3 simple, sale al toque. El tercero, el comportamiento de una solución química. Acá enseguida veo que me está hablando de una exponencial. Me da todos los datos y acá me va cambiando datos para ir cambiando acá. Es igual a lo que hicimos recién, pero con estos datos. Fácil. El 4 me está hablando de función cuadrática, analizar, ¿sí? Me da esta función y me pide que analice todo esto. También es fácil, lo van a poder hacer bien. El 5, por acción de un modo reactivo, se reduce a la mitad, cada 5 horas, después de 12 horas, lo que vimos recién, exactamente igual a los ejercicios que hicimos recién. Y el 6, las distintas concentraciones de un gas. Bien, acá esto los puede complicar, pero recuerden, vengo a la función y directamente con lo que dice acá, función cuadrática, y me la da. Listo. Ya sé que me está hablando de una función cuadrática y me habla de máxima presión. Recuerden que si me habla de máxima, me está hablando de un vértice. Y si me pide presión, voy a tener que ver si es la variable dependiente o independiente. Voy a ver si me está pidiendo que le diga XB o si me está pidiendo que le diga IB. Hasta acá llegó la clase de hoy. Quiero que estén así, que cada vez que vean una función tengan todo en mente para poder resolverla. La próxima clase, espero subirla ahora enseguida, mañana o pasado. Voy a explicar ángulos, trigonometría y les voy a dar un poquito de lenguaje simbólico porque algunos estaban medio perdidos con eso. Así que, nada, avancen todo lo que puedan en funciones. Si ya hicieron funciones, avancen con lo que puedan de ángulos y trigonometría y después lo corrigen con la clase. Pero no se desanimen, vamos que
que avanza, sigue avanzando biofísica y va a llegar el momento de rendir y ustedes van a estar preparados porque lo están haciendo por su cuenta. Así que los quiero felicitar un montón por el interés que veo que le están poniendo. Y bueno, nada, estudien, practiquen mucho y saben que cualquier duda me escriben a Instagram preferentemente y yo intento contestarles. Les contesto tarde, pero que les contesto seguro. Bueno, gracias a todos por ver hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Adiós.